relativity and new quantum mechanics found a wonderful theory, as simple as possible thing you could write down for the motion of electrons, Dirac's theory of electrons, which was a complete quantum theory of electrodynamics. So we take Maxwell's equation. Was accomplished in 1929. That was called quantum electrodynamics. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de electrodinámica cuántica. Continuamos a partir de donde lo dejamos en el capítulo anterior, que os recuerdo que era calcular el propagador del fotón. Pero antes, dejadme deciros una cosa imprecisa que dije en el capítulo anterior. Que básicamente lo que os dije es que esta polarización y esta polarización no creaban fotones, y en realidad no es del todo preciso. Y la frase más precisa sería que esta polarización crea un fotón longitudinal y esta también lo crea, longitudinal. Y que la suma de estos dos, vamos a decir, fotones extraños da cero. De hecho, esto lo expliqué en el capítulo 65 del curso de teoría cuántica de campos. A partir de más o menos media hora de vídeo llego a eso. De todas formas, lo voy a repetir ahora rapidísimamente porque creo que es un punto importante. Pero antes de hacerlo, la esencia es que si contemplamos todas las posibles polarizaciones, las 1 y la epsilon 1 y la epsilon 2 van a generar fotones, mientras que la combinación de estas dos polarizaciones crea como resultado neto, pues no fotones, digamos. Entonces, para convencernos de eso, vamos a hacer un cálculo rapidísimo. Recordad la formulita del campo eléctrico, que era B0K menos omega B vector, y aquí pues teníamos, por ejemplo, un coseno, ¿no? Esta fórmula, insisto, que está en este capítulo. Pues bien, si epsilon 0 es el vectorcito con el que estamos, el cuadrivector con el que estamos trabajando, entonces el campo eléctrico generado va a ser componente 0, es decir, este 1 de aquí, por K menos omega por el trivector B, que en ese caso sería todo lleno de ceros, por tanto esto no estaría, este 1 no hace falta, y finalmente tendríamos este campo eléctrico que fijaos que rompe con todas las reglas de los campos eléctricos, o sea, de las ondas electromagnéticas, que es que el campo eléctrico y el trimomento van en la misma dirección, ¿vale? Esto no es posible, al menos según la física clásica del electromagnetismo. Pero ¿qué hubiera pasado si en vez de tener polarización escalar, que se llama epsilon 0, tuviéramos polarización longitudinal, o sea, este cuadrivector? Pues bien, entonces el campo eléctrico sería el B0, en este caso sería 0, 0 por K 0, menos omega y el vectorcito B, este vector de aquí. Pero fijaos que este vector es exactamente igual que el vector este de aquí, que es el vector unitario del trimomento P del fotón, o sea, esto. Pero si multiplicamos un vector unitario por su módulo, porque recordad que el módulo de K o de P, ¿vale? Siempre, bueno, tendría que haber puesto P en todo momento, pero bueno, da igual, ya nos entendemos que estamos hablando del trimomento del fotón, pues esto es omega, por tanto esto es K directamente. Y con este menos, pues sería menos K. Entonces fijémonos que esto es lo que en realidad tendría que haber dicho en el capítulo anterior, que el campo eléctrico generado por una polarización de este estilo y el campo eléctrico generado por esta polarización, lo que nos da son campos eléctricos iguales pero en sentidos contrarios, y por tanto el campo eléctrico total sería 0. Y aunque no he calculado el campo magnético B, también daría 0, la suma de estos dos. Y recupero lo que dije en el capítulo 65, que hay gente, bueno, pues hay dos tipos de opiniones, ¿no? Como mínimo. Una es que estos fotones no pueden ocurrir bajo ningún concepto, y hay gente que dice, bueno, en caso de que ocurrieran, como se anulan los efectos, pues digamos, al final de todo el resultado neto es que no ocurre nada, ¿no? Pues nada, solo quería aclarar esto. Muy bien. Y luego quisiera decir también que esto, antes de cuantizar, pues son ciertas constantes que podemos llamar perfectamente pues B y B asterisco, ¿vale? Que son las constantes estas que os hablaba el capítulo anterior. Esto es absolutamente clásico. Bien, pues como decía, claro, yo he escrito esto y estoy dando por hecho que estas epsilon dependen de P, del trivector P. Y aquí aparentemente pues es como si se me hubiera olvidado poner eso. Pues no, en realidad tendríamos que poner efectivamente, para ser más precisos, esto, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Dame un trimomento y te doy un cuadrivector de polarización. ¿Y eso dónde se ve reflejado? Pues se ve reflejado precisamente en que estas epsilon depende de teta y phi,
que son precisamente los ángulos que dan la dirección del cuadrimomento del fotón. Por tanto, una vez especificado en qué dirección se está moviendo el fotón, esos ángulos quedan fijados y por tanto estas epsilon también quedan fijadas de forma directa con esos ángulos y por tanto de forma indirecta está dependiendo del trivector P. O sea, en plan resumen sería que una vez fijamos el trimomento de un fotón, automáticamente con esta construcción obtenemos pues la epsilon 1, la epsilon 2, que son vectores transversales a la dirección P, y luego estos señores 0 y 3 que no pintan nada, digamos, a nivel físico realista, por así decirlo, lo que acabo de decir hace un momentito. Pero claro, si P en vez de esta dirección hubiera sido pues esta otra dirección, pues entonces evidentemente epsilon 1 y epsilon 2 pues hubieran sido otros y por tanto eso es lo que se viene a decir cuando decimos que epsilon depende de P. Dime dónde está P y te diré cuáles son epsilon 1 y epsilon 2. Y ahora, una vez dicho esto, es cuando cuantizamos de forma canónica, y cuantizar significa directamente pasar de esto a esto, transformar estas constantes en operadores de creación y destrucción. Esta constante y esta constante pasan a ser, insisto, as y as dagas. Y de momento no hemos dicho nada sobre las propiedades de conmutación o anticonmutación de estas as, pero enseguida llegaremos a eso. Y nada, a partir de ahora pues es básicamente hacer más de lo mismo para encontrar el propagador. Básicamente lo que tenemos que hacer es plantearnos la siguiente cosa, que es poner el cuadrivector A en un punto del espacio-tiempo X, el cuadrivector A en otro punto del espacio-tiempo, pero como estos son cuadrivectores y por supuesto tienen componentes, entonces típicamente los libros no lo ponen así, sino que lo ponen de esta manera. Es decir, bueno, la componente mu del campo y por tanto entonces se selecciona la componente mu de los vectores de polarización. Y aquí podríamos, por ejemplo, a ver cómo lo pongo esto. Bueno, voy a ponerlo así, pero bueno, ya se sabe, ¿eh? Si esto es un número complejo, pues este es el número complejo conjugado. Entonces podemos poner pues mu, nu. Y esto es lo que se hace de nuevo sobre el vacío. ¿Y qué es esto? Pues lo de siempre, la amplitud de probabilidad de que partiendo del vacío y creándose un fotón en el punto I, viaje a otro punto X del espacio-tiempo y se destruya, volviendo al vacío. Y si escribo esto, damos por hecho, como siempre, que X ocurre después que Y, en el tiempo, me refiero. Entonces hacemos de nuevo lo de siempre. Hacemos un copy-paste de esto, cambiamos mu de nombre, ponemos nu, por ejemplo, cambiamos X por Y, son cambios de nombre simplemente, cambiamos R por S, cambiamos P por K, por ejemplo, y vuelvo a insistir, esto lo vuelvo a hacer por lo mismo que lo hemos hecho todas las veces, porque aquí hay un producto en el fondo de integrales y de sumatorios y ya sabéis que las variables mudas hay que cambiarlas de nombre, más de lo mismo. Entonces antes de escribir va a pasar más de lo mismo, que aparte del vacío aquí y aquí, pues fijaos que la estructura de A mu X pues es algo con as más algo con as dagas, y aquí lo mismo, en plan, digamos, hablando rápido, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Pues lo de siempre, que el operador de destrucción sobre el vacío va a dar 0, por lo que entonces quitamos esta señora, y el operador a daga actuando sobre el vacío por la izquierda hace exactamente lo mismo, por lo que de los 4 términos que hay, en realidad solo va a dar de toda esta parte, digamos, la parte a daga desaparece y con respecto al otro es la parte de A la que desaparece al actuar sobre el vacío. Y hacemos lo mismo que hemos hecho en otros casos, que es poner las integrales y los sumatorios al principio, incluso las integrales más a la izquierda, luego los sumatorios, sacamos fuera los factores que, o sea, los términos que no son operadores, y finalmente nos queda pues el vacío, el operador ARP y el AS daga K. Bien, ahora entramos en el
en el momento crucial en el que tenemos que decir, bueno, estos operadores conmutan, anticonmutan, o sea, ¿qué podemos decir de ellos, ¿no? Y a hacer un análisis con profundidad nos llevaría, yo diría que más de una hora, porque tiene muchísimos puntos sutiles, como por ejemplo que el momento conjugado canónico del campo electromagnético, la componente 0, estoy hablando de que tenemos el campo en sí y luego tenemos el momento conjugado del campo, ¿no? Pues bien, si hiciéramos esto, veríamos que la componente 0 de ese momento conjugado da 0. Y veríamos también que las componentes espaciales nos darían el campo eléctrico. Y claro, aquí tenemos un problema bastante importante, porque ¿cómo puede ser que se anule? Y todo esto está relacionado con estas dichosas polarizaciones no físicas. Y entonces sería entrar en un debate que creo que es importante no hacer ahora, porque insisto que esto es un poquito más avanzado y porque a nivel práctico no nos va a hacer falta. Pero sí que es verdad que habrá que volver cuando estemos, si es que sigo con temas más avanzados, sí que hay que entrar en detalle y hablar sobre este tipo de cosas. E insisto, creo que no es bueno hacer ahora para no liar y porque a efectos prácticos no nos va a afectar. Pero en todo caso, lo que sí que podemos decir es que los corchetes de Poisson, pasados con el postulado de la mecánica cuántica a conmutadores, nos dicen que debería pasar esto. ¿Vale? Repito, cogemos la teoría electromagnética clásica, calculamos los corchetes de Poisson y hacemos el postulado de pasar de corchetes de Poisson a conmutadores. Pues bien, la traducción sería esta. ¿Da esto problemas con respecto a la energía? Recordad aquello que tuvimos que hacer con los electrones y los positrones. Dijimos que no era un conmutador lo que había que poner, sino un anticonmutador, precisamente para hacer que hubiera un tope por debajo de la energía. ¿Ocurre esto aquí? No. O sea, si imponemos que son reglas de conmutación en vez de anticonmutación, todo está en orden con respecto a la energía mínima. Entonces, si sustituimos el campo, su momento conjugado y tal, entonces llegaríamos al cabo de un rato a que los operadores de creación y destrucción tendrían que conmutar de la siguiente manera. Y de nuevo, fijaos la problemática. Si nos fijamos en la parte temporal, G00 nos daría 1, y fijaos que aquí aparece este terrible menos, que no ocurriría si estuviéramos hablando de componentes espaciales para la R y la S, o sea, 1, 2 y 3, porque G11 o G22 o G33 daría menos 1, que con este menos sería más, y estaría todo fantástico. Pero precisamente este menos tiene como consecuencia que existan, vamos a decir, vectores del espacio de Hilbert cuya norma sería negativa, y esto es un desastre, esto no puede ser, esto es una inconsistencia. Y es por eso que ningún fotón, digamos, observable o real, puede ser creado a partir de este operador, ¿vale? Y esto es lo que venía a deciros en el capítulo anterior, y ahora vuelvo a insistir, que mientras no haya productos o entradas, digamos, de fotones con polarizaciones tipo A0 o también A3, no va a haber ningún problema. O sea, en resumen, a nivel práctico, sabemos que hay problemas que hay que solucionar. La solución ya existe, pero es demasiado sofisticada, por tanto la posponemos para más adelante, y que a nivel práctico, digamos, estas polarizaciones no pueden ser usadas para generar fotones observables en un proceso. Sin embargo, sí que puede dar esta circunstancia cuando los fotones sean virtuales. Y aquí lo dejo de momento. Vale, entonces, ¿qué significa esto? Pues lo que significa a nivel práctico es que A daga menos A daga A es igual a esta historia. Pongo aquí una delta así, esto es hablando así rápido, ¿no? Y por tanto, si pasamos esta señora A daga A al otro lado y hacemos el sándwich con el vacío, este operador de destrucción actuando sobre el vacío se lo carga, y de nuevo podemos sacar este factor que ya no es un operador, sino es algo numérico, digámoslo así, y más de lo mismo. Nos queda el sándwich del vacío con el vacío, queda 1 porque está normalizado, y nos queda esto. O sea, déjame poner esto por aquí, sustituimos todo esto por, déjame poner el menos por aquí, me refiero a este menos. Este 2pi3 se cancela con este 2pi3, nos queda la métrica y la delta P menos K. Utilizamos esta delta para cancelar esta integral, y por tanto en vez de K tenemos una P, aquí también y aquí también. Como siempre, estos dos factores al multiplicarse hacen que esto desaparezca. Vamos a poner esto por aquí. Juntamos las exponenciales, esta de aquí y esta, y de momento la voy a poner aquí arriba,
Y ya casi estamos. Muy bien, ahora nos toca hablar de este doble sumatorio, que en realidad es un sumatorio. ¿Por qué? Porque fijémonos que todos estos términos van a estar sumados para diferentes valores de R y S. Pero solo cuando R y S sean iguales esto va a dar algo, porque esto es una métrica, o sea, es algo, sí, es una métrica, una matriz diagonal. O, dicho de otra manera, esto lo que nos está diciendo es suma para todos los posibles valores de R y S. Bien, pues sumo para todos los posibles valores de R y S, ¿y qué nos va a pasar? Pues que lo primero que va a dar como posibles valores, pues será, pues por ejemplo, 0, 0. Otro posible término sería 0, 1, pero el G01, insisto, es 0. Por tanto, no estará ni el 0,2 ni el 0,3. Siguiente, el 1,0 tampoco. El próximo que va a sobrevivir será el 1,1. Y, siguiendo la argumentación, los otros dos que van a sobrevivir son el 2,2 y el 3,3. Pero esto es precisamente lo que hemos llamado la letra esta, 0. Creo que es XI, ¿no? Me parece que se llama, bueno, el gusanito este, que es precisamente este símbolo que aparece aquí. Porque esto, como bien sabéis, es -1, esto también, y esto es 1. O sea que al final, todo este rollo resulta ser este sumatorio, pero demostramos que es justamente la métrica. Así que aquí lo tenemos. Conclusión, pues que este sándwich da esto. Y si queréis, lo podemos poner de una forma más sugerente, de esta manera. Y vuelvo a repetir que esto es para sucesos X o eventos X que ocurren después del Y. Si fuera al revés, entonces cambiaríamos de orden esto y aquí aparecería un más. Y no voy a repetir lo mismo que hice con muchísimo detalle en el caso de los fermiones porque es más de lo mismo. De hecho, ahora lo que tocaría hacer, y que no voy a hacer porque ya hice en su momento, en el capítulo 11 de QED, cuando introduje el truco de transformar una integral triple en una de 4 dimensiones, utilizando la fórmula que hicimos en la prescripción de Feynman hace mucho tiempo, que era esta. ¿Vale? Recordad que en este capítulo, utilizando esta expresión integral de este factor, pudimos transformar esta integral, no solo la de x0 mayor que y0, sino la de y0 mayor que x0, en una sola integral con la prescripción de Feynman en una integral de 4 dimensiones. Pues bien, haciendo lo mismo, ¿qué obtenemos? Pues resulta que obtenemos esto. Y cuidado, que no se me olvide que esto incorpora las dos posibilidades, es decir, un time ordering, que X sea posterior a Y o que Y sea posterior a X. Y nada, ya tenemos el propagador del fotón. Sé que he ido un poco al grano, pero es un poco la filosofía que llevo siempre. Como si has seguido varios capítulos o algún curso que he hecho por aquí en mi canal, ya ves que hay veces en el que hay que sudar la gota gorda, ponerse con los detalles, porque luego, como muchas cosas se repiten más o menos en la misma forma, pues así no hay que no hay que repetirlo todo, ¿no? O sea, a mí lo que me gusta es que entrar en detalle sobre cosas que sean nuevas o diferentes o peculiares en algún sentido, ¿no? Pues nada, este capítulo ha sido un poquito más corto. Creo que, como decía un suscriptor, Markel, siempre me da por decir Markwell, pero es Markel, ¿no? Bueno, ya lo decía el suscriptor este que comento, que estamos construyéndolo todo, todas las piezas del Lego para llegar, digamos, al éxtasis final de poder calcular procesos reales, serios, contrastados experimentalmente de la electrodinámica cuántica. Y lo más bonito de todo es que lo que digamos a día de hoy no es una aproximación, es cierto. Hasta que el modelo estándar alguien se lo cargue o diga que no es correcto, lo que vamos a hacer aquí es contrastable experimentalmente. Es una cosa, es como rozar, digamos, una de las fronteras de la física moderna, ¿no? Y entonces es algo bastante emocionante. Bueno, dejo de hablar que me enrollo como una persiana. Muchas gracias por ver este vídeo y hasta el siguiente.